Cordial saludo, mis hermanos. Le doy gracias al Señor por este nuevo día en que nos da esta nueva oportunidad para seguir de la mano de Dios, aprendiendo, viviendo de su palabra, alimentándonos como nuestra comida más importante. Recuerde que la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y creo que este es una palabra o una expresión que Dios ha dado para que podamos ser bienaventurados, incluso hasta para la hora de comer el pan en nuestra mesa. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios envía su palabra y da la orden a todo cuanto existe, a la tierra, para que produzca su fruto y que también podamos nosotros comer. Es su palabra la que nos sostiene, es su palabra la que nos sana, es su palabra la que guía al verdadero creyente hacia las sendas de justicia por amor de su nombre. Así que, mis hermanos, hoy roguemos a Dios para que esta su palabra que hoy es predicada, en esta hora podamos ser edificados de manera maravillosa. Gracias, Señor. Te suplicamos, nos ayudes en medio de las dificultades, en medio de las alegrías. Honramos tu nombre, Señor, porque fuera de ti no hay quien salve, porque tú eres Dios poderoso, que eres grande, sublime, nada mejor ni mayor que tú hay en el universo, Señor, en cualquier espacio de lo que haya en existencia. Tu poder y tu gracia es mejor y mayor que cualquier otra cosa. Gracias, Dios, porque no hay nadie como tú. Eres el único Dios verdadero. Fuera de ti no hay nada ni nadie, Señor, que pueda salvar. En tus manos estamos y te suplicamos que este mensaje que hoy recibimos sea conforme a tu gracia y guiado por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia. Y decimos amén. En nuestra serie Un llamado a la fe, hemos venido progresivamente estudiando acerca de ese llamado a la fe que cada creyente tiene, y hemos venido buscando la forma de poder transmitir lo que el Señor ha pretendido expresar, lo que ha dicho, pero que ha pretendido que nosotros entendamos, conozcamos, para que su nombre sea glorificado en medio de su iglesia, para que aquellos que hemos optado por creer en lo que Él trae a nuestra vida sea para edificación de cada uno de nosotros. Nuestras vidas se rinden ante Dios y estamos completamente convencidos de que su propósito, de que su misericordia nos alienta y nos edifica cada día. Hoy tenemos por tema bienaventurados en medio de esta serie que se llama Un llamado a la fe. Y para ello quiero comenzar leyendo la escritura en el Salmo capítulo 32, verso 1 al 2. Lea conmigo, por favor. Salmo 32, versos 1 al 2. Y dice de la siguiente manera: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Esto pareciera ser un estado del creyente que demandaría demasiada atención y trabajo por parte del creyente si quisiera agradar a Dios por su propia cuenta. Esto de ser perdonados a causa de nuestra propia calificación, pues seguramente no es algo que la Biblia defiende. Que nuestro pecado sea cubierto a causa de nuestras propias estrategias no lo fue tampoco, ni desde el principio ni el día de hoy. Desde el principio el hombre trató de esconder su pecado y tratar de cubrir
literalmente dice la Escritura, con hojas, lo que fuera su desnudez, que en ese momento ya avergonzaría al hombre delante de Dios. Cuando sus ojos ya veían de una manera distinta, su corazón latía de una manera distinta y su mente pensaba de una manera distinta porque habían cometido pecado. Hasta ese momento, antes de que el hombre cayera, encontramos a una creación perfecta en la que no existía la muerte. ¿Sabe una cosa? No había muerte en aquel momento, no había decreto de muerte sobre el hombre, sobre la mujer y ni siquiera sobre las especies que estaban en la tierra. Solo a causa de la caída del hombre, del pecado del hombre, vino la muerte para todo ser vivo que existiese sobre lo que Dios había creado. No morían las plantas, no morían los animales, no moría nada, no moría nadie. Solo hasta ese momento el pecado pudo ser la causa que trajera muerte a lo que Dios ya había creado. Entonces, por propia cuenta, los hombres no pudieron cubrir su pecado. Y si vemos en el verso 2, habla de que bienaventurado el hombre que el Señor no culpa de iniquidad. La iniquidad no existía antes de la caída del hombre, no había perfección. La iniquidad no puede ser quitada a causa de estrategia humana, ni lo fue en aquel tiempo, ni lo es el día de hoy. Sencillamente necesitamos suscribirnos a la Escritura y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda, nos dice, nos instruye para poder ser libres de esa iniquidad. Y del engaño, por supuesto, no es posible que nosotros dejemos de engañar o que vivamos una vida que nos engaña si la presencia y la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo de Dios en el creyente no fuera posible. No hay otra opción para el creyente verdadero. Entonces se habla de transgresión, se habla de perdón, se habla de cubrir el pecado, se habla de culpa y se habla de iniquidad y se habla también de que en el espíritu hay engaño. En el hombre todo esto es un proceso que tiene que ser sometido a la voluntad soberana de Dios. No hay otra manera en la que nosotros podamos ser ni perdonados, ni cubiertos del pecado, ni que no seamos culpados de iniquidad y que en nuestra vida no haya engaño. Si el Señor no está, no hay razón alguna para que nuestras vidas puedan ser guiadas a la verdad. Entonces, la palabra de Dios da una bendición para los verdaderos creyentes, para su iglesia. Y Él los llama bienaventurados. Así se llama el tema de hoy. Bienaventurados somos cuando nuestra transgresión es perdonada, cuando nuestro pecado es cubierto. Bienaventurados somos cuando el Señor no nos culpa de iniquidad. Y bienaventurados somos cuando en nuestro espíritu no hay engaño. Sencillamente no hemos retenido nada para no ser culpados, sino que nosotros hemos sido perdonados por Dios porque la iglesia del Señor, los suyos, han confesado libre y voluntariamente su pecado delante de Dios, luego de que la revelación divina, que el Espíritu de Dios haya llegado a la vida de aquel ser humano y le hubiera motivado, le hubiera llamado, le hubiera hecho ver pecado, justicia y juicio para podernos referir a nosotros mismos como hombres pecadores, necesitados y débiles de la gracia y la misericordia de Dios. Ahí somos bienaventurados. ¿Quién no es bienaventurado? Aquel cuyo pecado no le ha sido perdonado no es bienaventurado. Aquel cuyo pecado no le ha sido perdonado no es bienaventurado. ¿Quién no es bienaventurado? Aquella persona a quien el Señor sí culpa de iniquidad y en el tal y en su espíritu sí hay engaño. Ese no es bienaventurado. Ya hablamos de quién era bienaventurado y estamos diciendo ahora quién no es bienaventurado. Y tendremos nosotros que sopesar si realmente estamos convencidos, y no solo convencidos, sino el Señor ha aprobado que nosotros seamos
realmente el tipo de personas que somos llamados bienaventurados. Si ha sido perdonada tu transgresión, porque si todavía hay cosas que tienen que ser perdonadas y aún no nos hemos puesto a cuentas con Dios, no podemos ser bienaventurados. Somos tristes y miserables, necesitados, una vez más, del perdón, de la misericordia de Dios, para que pueda ser cubierto nuestro pecado. Estoy hablando de hombres que han dado la espalda a Dios y que no han querido aceptar la oferta que Dios hace a todo aquel que cree y que el Señor Jesús ha muerto por ellos. Darle la espalda al Señor, no creer en su palabra y por supuesto no tener nuestra fe en Cristo Jesús nos hace malditos, nos hace vivir en maldición. Y sé que son términos que no nos gusta usar porque cuando hablamos de maldiciones, muy seguramente se tiene en nuestra cultura la idea de que cuando se habla de maldiciones pareciera que estuviéramos diciendo cosas que al pronunciarlas nos pudieran llegar a pasar. Pero si no las decimos, entonces no nos están pasando. Y tenemos que ser coherentes de acuerdo a lo que la palabra de Dios expresa. Si nuestro pecado no ha sido cubierto y nuestra transgresión no ha sido perdonada, vivimos en maldición, plenamente en maldición. Pero cuando ha sido cubierto nuestro pecado y cuando nuestra transgresión ha sido perdonada, y esto es nada más y nada menos debido al sacrificio y la obra expiatoria de nuestro Señor Jesús, entonces somos bienaventurados. Hasta que esto no acontezca en la vida del creyente verdadero, seguirá viviendo en maldición. Maldición no es solamente tratar de sacar lo que literalmente dice que es decir mal, es también vivir en mal. Vivir en mal. ¿Me hago entender? Vivir en mal es vivir en maldición. Vivir para hacer el mal es vivir en maldición. Vivir haciendo el mal es vivir en maldición. No, pero lo queremos reducir todo simplemente a no decir cosas que suenen maledicientes. O sea, o que hemos dicho cosas que suenan mal. Enfermedad, tristeza, agonía, sufrimiento, para muchos es maldición. Pero ¿sabe qué? Enfermedad, tristeza, aflicción y lloro no siempre es maldición, sino parte del proceso por el cual Dios nos lleva para que salgamos de esa maldición, porque solamente a través de la aflicción muchos de nosotros nos podemos rendir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Charles Spurgeon decía: bendito aquella tristeza o aflicción que nos pudo llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Muy de acuerdo con lo que, por supuesto, este hombre usado por Dios de manera poderosa, siendo un hombre débil, siendo un hombre inútil por su propia cuenta, Dios se plació en dar revelación a este hombre para que aún con frases que nos impactan de manera personal, pudiéramos nosotros reflexionar en lo que la palabra de Dios dice. ¿De acuerdo? No es que lo que uno u otro diga hace parte del compendio del canon bíblico, sino que en la historia hombres han sido tocados por Dios y la revelación de Dios ha sido tal a ellos hasta tal punto de que nosotros podamos comprender lo que para nosotros en algún momento es incomprensible al leer la Escritura. Para ello está el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, pero cuando alguien lo puede comprender de esa forma, muchos de nosotros en un idioma que no hablábamos, hemos podido notar la realidad de lo que la palabra de Dios dice. La Biblia ha sido escrita en un idioma que nos es ajeno, que no comprendemos, bajo una cultura a la que no pertenecemos. Y también nos servimos de hombres que han sido usados por Dios a través de la historia para poder comprender lo que el Señor dijo. No lo que quiso decir, sino lo que el Señor dijo. Y nosotros ahora podemos comprender. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de iniquidad.
Bienaventurados somos cuando la iniquidad, el pecado, las raíces profundas de nuestra maldad han sido perdonadas por Dios y hemos sido limpiados del pecado y la maldad a causa de nuestra fe en Cristo Jesús y de creer que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz produjo en nosotros no solamente una acción espiritual, sino real. El hecho de que sea espiritual no quiere decir que sea imaginario, quiero que tenga eso en cuenta, sino que la realidad se hace viva en carne y en sangre y en huesos nosotros como seres humanos. La culpa ha sido quitada de aquel que cree en el Señor y que ha confesado su pecado. ¿Eres tú de los que has confesado tus pecados a Dios o te has hecho el sordo en tu vida para no tocar ciertos temas? Mira, hay gente, incluso de pronto en medio de nosotros podíamos encontrar, cuando tratamos de hablar de ciertas fallas, que es mejor no tocar con ciertos hermanos porque los hermanos se ofenden a tal punto de que ellos no quieren hablar de eso. No hablemos de eso y quizás tengas con personas temas que no puedes tocar sencillamente porque las personas se rehúsan a aceptar voluntariamente que viven cierto tipo de pecados. La mentira, el engaño. Hoy tuve la oportunidad de meditar en el Señor y Él esta mañana traía a mi mente una declaración no bíblica, sino en cuanto a la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y ver la necesidad que muchos tenemos del Señor para que podamos ser librados de maldad. Necesitamos ser libertados. Esta mañana pude leer dos frases. Una en Teología Sana, donde dice, el pastor Paul Washer dice, las mentiras del diablo son fuertes y han derribado a santos más grandes que tú y que yo. El único escudo o baluarte en contra de su flecha en llamas es aferrarse a las promesas de Dios. Y no podemos aferrarnos a las promesas de Dios si sencillamente nosotros no creemos en ese Dios que es todopoderoso. Y esto me hacía replicar algo de eso que leí esta mañana para traer a mi vida lo que creo que es una realidad y que he podido ver a lo largo de mi vida cristiana en algunos hermanos de nuestra congregación y en algunos hermanos aún de otras naciones. Y escribí lo siguiente esta mañana. El hombre se ha inventado tantas excusas para evadir la verdad de Dios que llega el triste momento cuando, aún sabiendo que son excusas, se aferra a ellas. ¿A qué? A esas excusas. El hombre se aferra a esas excusas, se entristece y aún en algunos casos se alegra de sus excusas que tristemente le llevan lejos de Dios. ¿Por qué no buscamos a Dios de la manera correcta? Pastor, es que ando muy ocupado. Y ciertamente todos vivimos ocupados. Pero es realmente la realidad de que por la cual tú no buscas a Dios. ¿Por qué no estás acercado al Señor? Pastor, lo que pasa es que he estado enfermo. Lo que pasa es que he estado enferma. Son excusas que te llevan lejos de Dios y que automáticamente, tomamos la certeza de que esas excusas son reales en nuestra vida. La razón por la que nos alejamos a Dios es porque somos confrontados constantemente con nuestra propia maldad. Y no queremos muchas veces tener estos temas de conversación con nadie. Somos confrontados a través de la palabra. Esas mentiras nos han llevado a nosotros muchas veces a creer este tipo de verdades y terminamos viviendo una vida apartada de Dios. Nos aferramos muchas veces a esas mentiras y esas mentiras nos llegan a entristecer a tal punto como si fueran reales. Hermano, hermana, yo le digo hoy en el nombre del Señor, bienaventurados somos cuando estamos tomados constantemente de la mano de Dios
así nuestra vida vaya terriblemente. ¿Has notado que cuando fallamos, la tendencia social es alejarnos de la congregación? ¿Has notado que la tendencia, pues íntima, es dejar de orar? ¿Has notado que la tendencia cuando nos alejamos del Señor, cuando estamos lejos de Dios, el estudiar la palabra, pues nos parece un poco repulsiva? Sencillamente porque el pecado va tomando espacios en cada uno de nosotros y nos lleva a que caigamos lentamente, poco a poco estaremos un día apartados de Dios. Y luego, cuando seremos confrontados, lo primero que haremos será colocar excusas y no bajar nuestra cabeza y decir, sencillamente le he fallado a Dios, necesito de su misericordia. Así que tú tienes que comprenderlo de esta forma. Bienaventurados somos cuando nuestra transgresión ha sido perdonada. Y no seremos perdonados mientras que vivamos excusándonos y poniendo errores quizá aún humanos para alejarnos de esa presencia y de esa verdad de Dios. No podemos ser libres del pecado cuando nosotros mismos tratamos de encubrirlo ante una sociedad, ante la iglesia o ante nuestras propias acciones. ¿Le ha pasado que usted alguna vez ha tratado de cubrir su pecado, no solamente a Dios, sino de usted mismo? No, yo prefiero, no quiero entrar en eso. Eso que quede, no, eso ya quedó atrás. Queda atrás, pero hay una llama viva en los pecados que cometemos. A veces nos apartamos un poco del pecado, pero sabemos que hemos dejado la puerta abierta para poder volver otra vez a vivir en pecado. Nos cuesta tanto cerrarle la puerta al pecado. Nos cuesta tanto decir no rotundamente para vivir una vida que agrada al Señor. Dejamos piezas como de pan en el camino para poder un día podernos retornar por donde habíamos venido. Y quiero poner un ejemplo: cuando no borras aquel número telefónico que te trae maldad a tu vida y a tu corazón. Cuando seguimos frecuentando ciertas personas que sabemos que nos inducen a la maldad. Cuando dejamos abiertas ciertas cosas en nuestras redes y terminamos guardándolas para que en algún momento nuestras vidas puedan llegar otra vez a ese mismo chiquero que antes habíamos salido. Hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados a Dios para que pudiéramos ser libres y perdonada nuestra transgresión, para que podamos ser libres y pueda ser cubierto nuestro pecado, para que podamos ser libres y que el Señor no nos culpe de iniquidad, sino que entendamos que podamos vivir una vida de santificación, caminando progresivamente hacia un día ser perfecto delante de nuestro Señor. Una vida en cuyo espíritu no haya engaño. Somos bienaventurados, hermanos. Y eso está, Salmos, por supuesto, en el Antiguo Testamento, pero si vamos a la Escritura, en Romanos capítulo 4, versos 7 al 8, vamos a encontrar una instrucción dada a través de la vida del apóstol Pablo, cuando encontramos allí la siguiente instrucción. Vaya conmigo, por favor. Acostúmbrese a traer su Biblia para que corrobore que lo que aún está en pantalla hace parte de la verdad de nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra, Romanos capítulo 4, verso 8, de la siguiente manera, los versos 7 y 8. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esta porción de la Escritura fue tomada por el apóstol Pablo para traer a la iglesia que estaba en Roma la verdad que tenemos y llamemos la oferta, llamemos la oportunidad en Cristo Jesús que puede tener la iglesia de Cristo. Tenemos que recordar, y he tratado de que usted y yo recordemos constantemente, en que hay cosas que han sido dadas para el pueblo de Dios, pero otras que han sido dadas para la iglesia, unas para el pueblo de Israel,
otras para el resto de las naciones, y que podamos nosotros, por llamarlo de alguna manera, empoderarnos o apropiarnos de esas promesas. Y esta es una promesa dada por Dios para su iglesia también. Sí, pero allá lo dijo David en el Antiguo Testamento, pero también lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba ubicada en Roma, a los romanos creyentes, a los romanos cristianos, a los romanos que creían en Cristo Jesús, a los romanos que creían en el Evangelio y que hoy siguen creyendo, porque la palabra de Dios está más viva que nunca. Gloria al Señor. Y dice la Escritura, y cuyos pecados son cubiertos, y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados somos. Hermano, hermana que estás aquí en este lugar, ¿cuándo realmente tú eres bienaventurado? Cuando te ganaste la casa, cuando te ganaste un carro, cuando te ganaste el concurso, cuando tienes dinero, ¿eso te hace bienaventurado? No. Esas son añadiduras por parte de Dios a la vida de los creyentes para que puedan disfrutar aquí en esta tierra. Hablaba con alguien en estos días y de hecho me dijo, copia esa frase, pastor, que nos puede llegar a nosotros a servir. Y yo le decía a ella, mira, esta persona tenía cierta, como algo de indignación, como algo de rabia se sentía, porque a veces los malos le va bien y nosotros los creyentes vivimos momentos de crisis y de dificultad. Y yo le decía a esta persona, le decía, mira, a mí no me trasnocha lo que yo no tengo, no me trasnocha lo que no tengo, pero sí me llega a trasnochar que teniendo lo que tengo no lo pueda disfrutar. Y pasamos muchas veces nosotros anhelando tener y queremos tener, pero se nos olvida lo que Dios nos ha dado y que podemos disfrutar con nuestra propia familia, con nosotros mismos, que podemos disfrutarlo. Y sé que algunos matrimonios sufren aflicción. Los que están casados, ¿cuántas veces han sido afligidos alguna vez en su vida? Muchas veces. ¿Cierto que sí? El mismo apóstol Pablo dice, mejor no se casen. Pero si ya está casado, hermano, eche para adelante. Bueno, no lo dice de esa manera, pero sí es algo parecido. Y a los solteros les digo que es mejor que no se casen, para que puedan dedicarse al Señor y que no tengan que dedicarse a ciertas aflicciones que trae la vida matrimonial. Pero si antes, en algún momento de nuestra vida, anhelábamos tener una pareja, y mira que desde chicos vivimos este tipo de situaciones, hermana o hermano, usted ha deseado esto desde hace mucho tiempo. En el kinder se enamoraba de la compañera o incluso de la maestra o del maestro. Y muchos soñaron y muchas soñaron el día de su boda. Pero hoy que están casados o que están casadas, viven la aflicción y dicen, yo mejor no hubiera deseado otra cosa desde que era chico. Ser astronauta o bombero quizás, pero casado mejor no. Pero entender que las aflicciones de este mundo son pasajeras. Quiere decir que el matrimonio también tendrá un fin en esta tierra hasta que la muerte nos separe, y un día no estaremos casados en el cielo. El cielo, el reino del Señor, no nos estaremos dando en casamiento, porque ya habrá un matrimonio por el cual estar completamente satisfecho. Y ese matrimonio son las bodas del Cordero, de la iglesia, su esposa con el esposo, que es nuestro Señor Cristo. Y que viviremos de una vez y para siempre casados, y no habrá separación, no nos afligirá esa pareja que Dios permitirá que tengamos. Por el contrario, traerá perpetuo gozo para la suya, o sea, su esposa. Nosotros seremos la esposa del Señor, la iglesia. Un día estaremos allí y disfrutaremos todo lo que nos da. Pero tristemente hoy no nos gusta el carro que tenemos, antes no teníamos, o la bicicleta que teníamos no era suficiente, ahora tenemos una mejor, o los zapatos que teníamos, las cosas se gastan, hermano. Y ya vendrá el momento en que tendremos. Y terminamos muchas veces afligidos por lo que no tenemos y no disfrutamos de lo que sí tenemos. Y cuando
nos sentimos afligidos, no sentimos que haya bienaventuranza, pero la bienaventuranza tiene más que ver con el perdón y la misericordia de Dios que con las cosas que pudieras tener aquí en esta tierra. Entonces, llamar a una persona bienaventurada porque obtuvo algo material en esta tierra, está usted entrando en un error. Porque entendamos que la bienaventuranza de la que Dios habla es la que quiere que nosotros experimentemos cuando nuestros pecados han sido perdonados, cubiertos nuestros pecados, y que hemos sido nosotros limpiados y no nos es impuesta la culpa que el pecado trae sobre nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque un día esa culpa fue colocada sobre Cristo, y los que creemos en Cristo Jesús y los que estamos dispuestos no solamente a abrir nuestro corazón para que Él venga a vivir ahí, sino que hemos dispuesto nuestra vida para que Él haga con nosotros como conforme a su soberana voluntad, entenderemos que nuestra bienaventuranza será realmente bienaventuranza y no como algunos pretenden determinar que la bienaventuranza tiene que ver con cosas materiales. Ahora, siendo bienaventurados, ¿podemos tener cosas materiales en esta tierra? Por supuesto que sí. Pero somos bienaventurados desde el punto de vista del Señor y a través de la Escritura. Es que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la justificación nuestra, la reconciliación con Dios y la progresiva vida hacia la santidad perfecta, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Para mostrar otra forma, miremos lo que dice la Escritura en el Salmo 51, verso 7. Lo dice de la siguiente manera. Salmo 51, 7 dice de la siguiente manera. Dice el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vamos a aclarar aquí, purificar primeramente. ¿Recuerdan que el domingo anterior tuvimos la oportunidad de hablar acerca de lo que el Señor quería lavar, limpiarnos a nosotros hasta tal punto de que quedáramos limpios, realmente limpios? Que nadie con impureza puede ver a Dios y que necesitamos ser limpiados, lavados con nuestros pecados por la sangre de Jesús. Cuando hemos confesado nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esta sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado es la que nos permite a nosotros entrar ante el supremo trono de Dios. Purificado es ser limpio, una vez más, quitado las impurezas. Y si hablamos de metales preciosos como el oro, para que el oro sea purificado tiene que pasar por el fuego. Y este salmista le está diciendo: purifícame. ¿A cuánto le gustaría decirle al Señor que lo purificara hoy? Hermano, si usted es Cristo, así no lo diga, Él te va a purificar. Y sabe, no tenga miedo, porque el Dios que tú y yo tenemos no es un Dios malo. Es un Dios de misericordia. No, es que no le digas que te purifique, porque te va a meter en la candela y eso te va a doler. Entonces, tomamos una supuesta decisión de no decirle a Dios que purifique nuestra vida porque no queremos experimentar el dolor. Hermano, usted que piensa de esa forma seguramente está experimentando dolor hoy. ¿Cuántos de los que aquí estamos experimentando algún tipo de dolor? Físicos, espirituales, mentales, psicológicos, porque este mundo aflige, hermano. Hasta que Él venga por nosotros, su iglesia, hasta que estemos ante el Señor Dios Todopoderoso, hasta que estemos ante aquel lugar donde no habrá más llanto ni dolor, sino que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá nada malo que nos pueda lastimar, porque estaremos donde hemos sido purificados, desde la fuente que hemos sido purificados, y hemos llegado al que es puro realmente. No puede infringir en nosotros ningún dolor, ningún llanto, ninguna tristeza, ninguna agonía. Y con esto quiero decirle, porque yo sé que algunos de ustedes están preocupados porque algunos de los parientes
aparentemente se van a quedar el día del juicio. Ahora, yo le hago la pregunta a usted, de pronto alguien es el que está llorando por usted o preocupado por usted, porque considera que el que se está perdiendo es usted. Pero cuando entendemos la Escritura y que vivimos de acuerdo a las instrucciones de Dios para poder ser salvos de este mundo terrible, créame que aunque a usted hoy le duela que alguien que usted ama se pierda en el infierno, cuando usted llegue al cielo, usted no va a sentir dolor. Ya no le va a doler. Porque es una promesa de Dios. Y que los juicios de Dios serán aplaudidos porque Él es justo, fiel, soberano, verdadero, eterno, juez justo, que todo lo que ha juzgado estará bien juzgado. No habrá en nuestros corazones la maldad de criticar: Dios, ¿por qué tú hiciste esto? Y nadie vendrá: ay, Dios mío, ¿por qué me hiciste esto a mí? No habrá esa actitud en contra de Dios, sino que entraremos en un gozo tan terrible que incluso que si tú consideras que tu madre llorará cuando vayas al cielo, o cuando ella vaya al cielo y tú te quedes en el infierno, tu madre no va a llorar por ti. Cuando entre al cielo, la Escritura que leo dice que no habrá más llanto ni dolor. Todo el dolor habrá sido quitado. Y se podrá comprender que la justicia de Dios es fiel y verdadera. Así que no espere que te lloren. Hermano, si estás apartado, y amigo, si no has venido realmente a los pies de Cristo Jesús, no te van a extrañar en el cielo. No serás extrañado. Lo que se perdió, se perdió. Y entraremos en gozo eterno delante de la presencia de Dios mismo. Te extrañan aquí. Aun cuando mueres aquí, lo que quedemos cuando te amamos y mueras, si mueres primero que yo estoy hablando, te vamos a extrañar. Pero créeme que cuando lleguemos al cielo, ya no más. Yo extraño a mis padres, que no están. Extraño a mi hermano, que no está. Pero créeme que cuando llegue al cielo, ya no los extrañaré más. Porque la presencia misma del Señor llenará todo vacío y toda dolencia que hay en mí, en mi corazón, será sanada. No extrañaré a nadie, porque estaré en la plenitud de gozo que trae al verdadero creyente cuando el Señor le diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando dice entra en el gozo de tu Señor, no incluye tristeza, ni llanto, ni depresión, ni nada de esas cosas. Así que, hermanos, bienaventurados somos cuando nuestras transgresiones, cuando nuestro pecado, cuando nuestra maldad ha sido perdonada y cuando nuestro pecado ha sido cubierto por aquel que entregó su vida en una cruz para justificarnos. El salmista está diciendo: purifícame con hisopo. ¿Sabe qué es un hisopo? Se la voy a poner fácil. ¿Alguna vez has visto el tetero de un baby y que para lavarlo le meten como un cepillo que tiene unos pelos hacia los lados de fibra o de nylon o no sé de lo que fuera, y que lo meten y lavan así? Eso es un hisopo. Y lo que el salmista está diciendo es: purifícame con hisopo. O sea, que no solamente tenga una apariencia de santidad, sino que pueda ser también limpio por dentro, porque encontramos, es más, mire la cara al hermano que usted tiene a su lado. ¿Tiene o no tiene una cara de santo que, wow, provoca ponerle una vela? Una velita para y aplaudirle y estar contento. Quizás los hermanos que tenemos hoy a nuestro lado tengan cara de santos, de puros, que provoque realmente, ¿verdad? Incluso hacerle hasta una novena al hermano que tenemos al lado. Qué bello te ves, qué bella te ves, qué hermoso estás. Pero una cosa es la apariencia física y otra es lo que va por dentro. Y lo que ve el corazón, y quien ve el corazón es el Señor. Y lo que el Señor ve no es la apariencia de cómo te ves por fuera. Tú puedes venir a tomar la cena del Señor
el próximo domingo acá vestidito o vestidita de blanco de pies a cabeza, pero tu pureza no se mide por la ropa que traes. Aunque tu impureza sí, porque tu ropa puede delatar lo que realmente hay dentro de tu corazón. Por eso la palabra de Dios nos instruye y dice que nos vistamos de manera decorosa. Decorosa. Entonces, hermanos, entender que cuando el salmista le está diciendo al Señor, purifícame con hisopo, es que no solamente yo me vea como alguien piadoso, sino que sea tan limpio por dentro, realmente en pensamiento y en mi corazón, que pueda ser limpio. Dice, y seré limpio. Y seré limpio. Estamos en Salmo 51:7. Y seré limpio, lávame, y seré más blanco que ¿qué? Que la nieve. Blanco, blanco. Blanco, blanco. Podremos ver a nuestros hermanos que son tan limpios como y puros como la nieve. Mírelo otra vez para ver si son tan blancos y puros como la nieve. Creo que no. Creo que no. Pero el salmista sí está diciendo, Señor, purifícame, límpiame, lávame, seré limpio y seré más blanco que la nieve. O sea, cuando habla de blanco no está hablando racistamente, está hablando de que no hay impureza en él, no hay sucio, porque cuando está la blanca nieve y cae un insecto o algo ahí sucio, es muy fácil de ver. A eso se refiere. Entonces, hermanos míos, entender que tenemos sobre nosotros ojos que excavan, que esculcan en las profundidades de nuestro ser. Ese es el ojo de Dios. Así lo entendió Agar cuando estaba tirada en el desierto y estaba viendo a su hijo morir y pudo conocer allí, dice, el Dios que me ve. ¿Sabe? Ese Dios que vio a Agar es el mismo que nos ve a nosotros pecar. Y necesitamos ser limpios por su poder y por su misericordia para alcanzar el estado o la bendición de poder ser llamados bienaventurados. Bienaventurados. Porque no solamente Dios está en todas partes, sino que Dios lo conoce todo. Él es omnisciente. No, yo sé que Dios está en todas partes, por eso me ve. No solamente porque te ve, sino porque lo sabe. Puedes esconder tu pecado, puedes estar en una posición muy santa o aparentemente piadosa, pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Él encuentra en nosotros manchas y defectos que tendrán que ser lavadas por el Señor Dios Todopoderoso. Necesitamos ser lavados, limpiados por el Señor para poder alcanzar esto de ser bienaventurados. ¿Sabe una cosa? Y que hay una profecía maravillosa que trae a nuestras vidas, porque cuando estemos ante la presencia del Dios Todopoderoso, cuando haya las bodas del Cordero, Él no encontrará tacha alguna en nosotros. No habrá mancha. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera iglesia del Señor es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Es la iglesia que anhela el Señor. Te pregunto, ¿eres tú así? Pregunto antes otra cosa. ¿Eres tu iglesia? ¿Sí lo somos? Pero ¿eres esa iglesia sin mancha, sin arruga? Bueno, soy iglesia, pero tengo arrugas y muchas manchas. Hermanos, seremos purificados. Seremos nosotros purificados. La palabra de Dios dice en Cantares capítulo 4, verso 7, lo siguiente. Toda tú eres hermosa, amiga mía. En ti no hay mancha. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Y esta es la relación que el Señor Jesús tendrá con nosotros.
¿Cuál relación? Esta relación en la que el Señor le dice a la suya: tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esto no es una conversación entre panas, no. Esta es una conversación entre el esposo y la esposa. La profecía más grande que ha de cumplirse. Y él ve a la suya de esta manera: no hay mancha, no hay mancha. ¿Eres tú esa iglesia sin mancha? Si no eres esa iglesia sin mancha, necesitamos vivir el proceso de la santificación que el Señor hace a los suyos. Y en el proceso de santificación muchos seremos confrontados con nuestra propia maldad. ¿Para qué? Para que no haya mancha, arruga alguna en nosotros. Así que, hermanos, sujetémonos pues a Dios para que tengamos el privilegio de ser llamados bienaventurados. Bienaventurados. Porque la doctrina de la justificación, voy a leer del libro El Evangelio y la Conversión Verdadera del pastor Paul Wasser, dice lo siguiente, abro comillas: la doctrina de la justificación por la fe es una de las doctrinas más majestuosas y reconfortantes en la Escritura, pero nunca aparece sola en la vida del cristiano. La obra de santificación progresiva, una gracia igual de bella, siempre la acompaña. ¿Acompaña qué? A la justificación. O sea, la justificación siempre es acompañada de la santificación. Sin santificación no habrá justificación. Y cuando alguien es justificado, es llevado por el camino de la santificación. Continúo con la cita, dice: una gracia igual de bella siempre la acompaña. A través de la justificación ante el trono de Dios, el creyente es de una vez y para siempre declarado limpio de culpa y de condenación por toda inmundicia moral e idolatría. Fin de la cita. Y puedo apreciar acá una gran enseñanza. Si yo le preguntara si usted ha sido justificado, ¿usted qué me respondería? Vamos congregación, respóndame. ¿Ha sido justificado, sí o no? Sí. ¿Pero ha sido santificado, sí o no? Necesitamos comprender que somos santificados progresivamente hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aunque tú hoy te sientas libre de maldad y de pecado, quiero decirte una cosa: algún día volverás a pecar. O quizá en algunas horas o en algunos minutos. O de hecho quizás puedas estar pecando ya en este mismo momento con tus propios pensamientos. Así que la obra de justificación trae de la mano consigo también la obra de santificación progresiva. ¿Y por qué progresiva? Porque el que esté firme, mire que no caiga. Porque es una posibilidad, ¿sí o no? De que estando hoy santificados, justificados, volvamos a decaer, a caer. Pero la palabra de Dios dice que si el justo cae, el Señor lo levanta. ¿Quiere decir que habremos empañado la obra de santificación? No. Y sé que es un poco difícil de creer. Sino que en nuestra vida cristiana, tristemente tendremos altibajos, y necesitas comprender que el cristiano peca, pero lo que no hace el verdadero creyente es practicar el pecado. ¿Qué quiere decir practicar el pecado? Recurrente, una vez más, otra vez, las que mienten, las que engañan, las que hablan, las que chismosean, los que cometen inmoralidad sexual, una y otra vez están permanentemente en la práctica del pecado. Estoy hablando de las personas, no de las mujeres. Las personas que una y otra vez
van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿Será que la justificación o la santificación que Dios ofrece a su iglesia no les es suficiente? Sí les es suficiente, pero llevan una vida de pecado con una apariencia de piedad que realmente no son creyentes. Porque el verdadero creyente se aparta del pecado. Y es posible que vuelva a caer, pero vuelve y se levanta, pero no lleva una vida practicando el pecado. ¿Ha sido usted recurrente en algún pecado? Yo lo he sido muchas veces. Pero me someto a Dios. Me sujeto a Dios. Y su obra redentora, santificadora y de justificación me toma una vez del lodo y me vuelve a colocar en el camino. Y una cosa es que Él me coloca en el camino y yo corro otra vez al lodo, que es lo que habla de los que no son la iglesia del Señor. Como el perro a su vómito y como el cerdo otra vez al charco enlodado, así son esos, que toman la decisión de vivir una vida alejados de la santificación porque le gusta es el charco. Necesitamos ser restaurados por el Señor, limpiados y lavados por Dios. Pero no tomar de costumbre, como llevamos nuestra vida cotidiana, que tenemos que bañarnos todos los días y cambiarnos de ropa todos los días, y que sea así en la vida espiritual, sino que vivamos una vida en la santificación progresiva. Hermano, gloríese en el Señor cuando lleva una semana sin volver al pecado que antes cometía. Vivimos como los adictos a las drogas. Hermano, trate de contar esos días de santificación y gócese en el Señor. Cuando usted tenga una lucha tremenda, mira, los alcohólicos llevan un récord, un score, y van tachando, cuántos días lleva sobrio. Los que han consumido y que han vivido una vida de droga y que están siendo restaurados, llevan una vida donde van llevando cada día. Es un logro. El cristiano debe vivir de esa manera. Porque la Biblia dice que el que robaba entonces ya no robe más. El que mentía entonces ya no. Y de hecho da la instrucción, si robaba ya no robe más, sino que ¿qué? Sino que trabaje. Si tu concupiscencia es robar, cuenta los días y gloríate en el Señor en los que no robas. Si tus pecados son sexuales, que te agobian, que te afligen, cuenta los días en los que el Señor te ha permitido vivir un día más sin volver otra vez al chiquero, al lodazal. Y gloríate en el Señor, porque por tu propia cuenta, por mi propia cuenta, no podemos lograrlo, viviríamos en el lodo todo el tiempo. La obra de santificación es progresiva en el verdadero creyente. Segunda carta a los Corintios dice de la siguiente manera en capítulo 5, verso 21. Segunda carta a los Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Está leyendo bien? Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no conoció pecado, pero sobre sí fue inculpado todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado más aberrante fue sobre Cristo. Todo. El Señor, Dios Padre Todopoderoso, lo hizo pecado para que fuera satisfecha la justicia de Dios. La ira, la copa de la ira, fuera derramada sobre aquel en el que hoy nosotros creemos
por el cual somos llamados bienaventurados, por el cual somos justificados y en el cual somos santificados. Deberíamos estar felices por esto. Y dice la Escritura, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que cuando el Padre, Dios juez, fiel, todopoderoso, nos mire, no vea en nosotros la mancha, sino que vea en nosotros la santidad, la pureza, la nobleza, la justificación a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esa es la obra de bienaventuranza en el creyente. Somos bienaventurados cuando somos limpiados, cubiertos nuestro pecado. La obra progresiva de la santificación en el creyente se da paso a paso hasta ser nosotros formados, transformados a semejanza de su Hijo Jesús el Cristo. ¿Sabe lo que significa Cristo, no? ¿Sí o no? ¿Lo sabe? ¿Sabe qué significa Cristo? Ungido. Muy bien. Entonces, somos santificados por medio de la providencia divina, a través del ministerio o servicio del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia. ¿Crees tú que el Espíritu Santo de Dios se va a llevar a una obra de santificación a un incrédulo? No puede ser un incrédulo santificado. Primero tiene que ser justificado a través de la fe en Cristo Jesús, para que ese incrédulo ya no sea un incrédulo, sino un creyente que pueda llegar a ser santificado. Entiéndalo usted de esta manera. Usted primero es justificado. Pero aquel que ha sido justificado por el Señor tiene que pasar en el proceso de su vida cristiana por la bendición de la reconciliación, primeramente, y luego llevado por la santificación. Alguien que se arrepiente de sus pecados hoy pasó toda su vida pecando, ¿ya tiene una vida de santificación? Pues no la tiene, tiene que empezar a vivir su vida de santificación. Pero pregunto, ¿alguien que hoy confía en el Señor y se arrepiente de sus pecados, ha sido justificado, sí o no? Es santificado. Pero ese santificado tiene que llevar una vida de santificación progresiva, paso a paso, hasta que alcance la estatura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, de nuevo vemos que la justificación y la santificación se encuentran siempre una agarrada de la mano. O sea, la justificación permite, posibilita la santificación, y la santificación es la evidencia de que hemos sido, ¿qué? Justificados. Entonces no me digas que este tipo de cosas, que hacen una oración llamada la oración de fe y esa persona ya es santa. No, tiene que vivir el proceso de la santificación. No creas tú que porque hiciste esa diabólica y apartada de la Biblia oración llamada de fe, ya tienes el reino de Dios en tu bolsillo. No. Tienes que vivir la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso ese tipo de oraciones no es efectiva para tratar de justificar al impío. No. Santificados seamos luego de ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que no es una oración la que nos santifica. Es Cristo Jesús que santifica su obra, la que ha sido de redención en nuestras vidas, para poder vivir una vida que agrada al Señor. Los justificados vivimos una vida de santificación
constantemente, todo el tiempo. No, pero es que ella hizo la oración de fe, es suficiente. No es suficiente. Ni siquiera es necesaria. No tiene que repetir una oración para poder alcanzar gracia en Cristo Jesús. Tienes que creer. Tiene que rendir su vida al Señor. Tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en lo que la palabra de Dios, el Evangelio de Dios declara sobre los que se arrepienten de sus pecados. Entonces la salvación no sería por fe, sino por obra. ¿Y cuál obra? La obra de hacer una oración. Y si en algún momento somos salvos por obra, por la obra de Cristo en la cruz, pare de contar. No hay otra obra que te pueda a ti salvar del infierno venidero para aquel que no se arrepiente de sus pecados. No existe. No, pastor, pero yo llevo 40 años de evangelio y he creído siempre en esto. Pues ha creído mal. Porque si hay una obra que salva, es la obra de justificación de Cristo en la cruz del Calvario. Fuera de esa no hay otra obra que salve. ¿Bautizarse te salva? La respuesta es no. Entonces la salvación fuera por obra y no por la fe en Cristo Jesús. Porque imagínese usted que alguien se arrepiente de sus pecados, cree profundamente, conscientemente, verazmente en nuestro Señor Jesucristo, pero muere antes de que sea bautizado. Entonces esa persona se perdió. No. El bautismo es la declaración pública de que creemos en el Dios Todopoderoso y que nos hemos hecho ahora discípulos de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Es una declaración pública, la proclamación pública de que ahora le pertenecemos a ese maestro y que nosotros somos sus discípulos. Así que, como habíamos estudiado antes o habíamos compartido antes, Ezequiel 36, donde habla acerca de la limpieza, de que nos va a lavar, de que va a hacer algo maravilloso con nuestra vida, hoy entendemos que la obra de Dios respecto a la santificación en la vida del creyente no es una ilusión, es real. Tenemos que tener nuestra esperanza puesta en las declaraciones bíblicas, las palabras que Dios ha dicho para alcanzar en Él la bendición de poder ser llamados bienaventurados. ¿Eres tú bienaventurado? ¿Ha caído sobre ti esa promesa de bienaventurado? Estamos todavía en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es ser bienaventurado. Cuando hemos sido justificados por el poder de la gracia y la misericordia del Dios vivo. Así que, hermanos, aunque tengamos muchas luchas, batallas, aflicciones, tristezas, aunque podemos experimentar tribulación, momentos de dificultad, también momentos de alegría, de gozo, de celebración, Él perfeccionará en nosotros la obra que comenzó. Así que, hermanos míos, somos bienaventurados solo cuando nosotros hemos sido perdonados, cuando nuestras iniquidades han sido cubiertas con nuestro pecado, cuando hemos sido librados de la culpa del pecado a través de Cristo Jesús. Quisiera que hoy pudiéramos celebrar esta bendición de poder sentirnos bienaventurados delante del Dios. ¿Sabe? ¿Quién puede asegurar? Colócate en pie, por favor. Pero ¿quién puede asegurar que nosotros seamos o no bienaventurados? ¿Es tu hermano el que está a tu lado? ¿Eres tú el que puedes asegurarlo? Yo puedo decir soy astronauta, pero es real en mí. Así que si eres realmente bienaventurado, tienes que comprender que para poder ser bienaventurados tenemos que haber sido justificados, perdonados nuestras maldades, cubiertos nuestros pecados.
y que la culpa no esté en nosotros. Así que, Señor, como el salmista pronunció, purifícanos con hisopo. Límpianos, Señor, para poder ser tan limpios como la nieve. Solamente tú traes a nosotros salvación y vida eterna. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor Dios Todopoderoso.